el día, desde que se publica la ley en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 25, se aprobó el 18, se publicó el 25 de marzo y 3 meses después entra en vigor, ¿no? Entonces, el 25 de marzo de junio, la eutanasia saldrá del Código Penal, en el que estaba establecido como un delito, y entrará en la cartera común del Servicio Nacional de Salud. Pasará de ser un delito a ser un derecho. El artículo 143 del Código Penal, que es el que está en vigor actualmente, pues tiene ahí, está todo especificado y aquí tengo un resumen. O sea, está penalizado, es un delito ayudar a morir o quitar la vida a alguien aunque él te lo pida, ¿no? O sea, está penalizado la ayuda o inducción al suicidio con prisión de 2 a 10 años y la de la eutanasia también. Entonces, ¿cómo se ha ido preparando esta ley? Es la tercera vez que el PSOE la intenta poner. Entonces, ya es todo un contexto que se ha ido fraguando y preparando. Empezó ya en el 2008 y antes, porque yo ya no estaba aquí. Entonces, cuando yo llegué en el 2008, tuve conocimiento de esta película de Mar Adentro sobre la experiencia de Ramón Sampedro, que fue tan... Luego también estuvo la experiencia del doctor Luis Montes en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, que fue denunciado por familias por estar haciendo sedaciones que terminaban con la muerte de los pacientes sin ningún conocimiento de las familias. Parece ser que al final esa causa no sé cómo se dice en el lenguaje jurídico, se sobreseimiento, dicen, ¿no? O sea, que no evolucionó. Entonces, aparentemente, él no fue responsable, pero creo que fue por falta de pruebas, porque directamente el doctor Luis Montes pasó de estar en el servicio de urgencias del Severo Ochoa de Leganés a estar como, no sé si presidente de los comités de muerte digna. Y luego, desde los medios públicos, ya desde el 2018 más o menos, viene habiendo toda una campaña de infiltración en la mentalidad de las personas, de la población, ¿no? Siempre estas cosas pues no te los presentan directamente así como algo que no, o sea, que te llama la atención, ¿no? Sino que es de esa manera así un poco compasiva y tal. Entonces yo lo primero que recuerdo en un telediario que presentaron, creo que fue en el 2019, cuando ya hablaban seriamente del anteproyecto de ley, en el telediario de La Primera, después había un programa que era ¿Te acuerdas? Y entonces ahí presentaron la primera persona que se acercó a una oficina del Estado a solicitar que él cuando estuviera, él creo que tenía un linfoma o una leucemia o algo, que en un momento en el que ya estuviera muy deteriorado, él ya no quería que se le ingresara ni en una UCI ni nada. Eso lo que genera es una confusión grande. Primero, no sé por qué tuvieron que decir que era un sacerdote de Cantabria, que luego se secularizó, etcétera, etcétera. O sea que intentan meter ahí un filtro, de alguna manera, una connotación religiosa, ¿no? Después, que se acercó para decir que él en un momento en el que estuviera ya pues, en un espacio de deterioro, pues que no quería que se le llevara una UCI. Eso no es eutanasia. Eso es limitación del esfuerzo terapéutico y es absolutamente ético y uno tiene derecho a eso. Simplemente yo digo, yo ya no quiero más tratamiento. Pues nadie te va a obligar, ni tiene por qué. Bueno, entonces es una preparación de una manera confusa y ambigua para la población. Luego salió todo el caso del señor Ángel que ayudó a morir a su mujer. Lo pusieron en todos los medios y tal. Fíjate cómo este pobre hombre que ha ayudado a morir a su mujer, que ha estado 30 años cuidándola, ahora va a tener que ir a la cárcel. Así se ha ido preparando esta ley. Luego, con encuestas con preguntas ambiguas, tanto a la población general como en algunos colegios de médicos, que son preguntas ambiguas. Por ejemplo, si te preguntan a ti, ¿tú quisieras morir con dolor? Qué absurdo, ¿no? Pero eso no es que estés a favor de la eutanasia. O preguntas de ese tipo, ¿eh?
incluso a los profesionales nuestros. Yo estoy en el Colegio de Médicos de Madrid, los que pasaron las encuestas fueron Madrid, Bilbao, Las Palmas y Tarragona. En la de Madrid la pasaron en junio del 2019. Prácticamente mis compañeros no se enteraron. Yo me enteré y entonces, mientras que estuve tramitando las claves para poderlas responder, cuando me llegaron las claves ya habían quitado la encuesta. Total, que ni sé lo que preguntaba, ni pude responder. Y luego estuve en un debate del Colegio de Médicos en diciembre del 2019 que ya me di cuenta de lo que había sido. O sea, preguntas ambiguas para luego poder sacar unas encuestas diciendo, pues mira, estos, aunque sean de esta ideología o de esta otra, están a favor de la eutanasia. Bueno, de esa encuesta la respondieron en el Colegio de Médicos de Madrid 2000. En septiembre tuvimos elecciones para el presidente del Colegio de Médicos y el que salió ahora salió por una mayoría absoluta de los que votamos, 3.600, y dobló al otro, que tuvo casi 1.800. O sea que en Madrid, por lo menos que hayamos votado al presidente del Colegio de Médicos, somos 6.000. De esos 6.000 respondieron en la encuesta 2.000. Y yo tengo el número de colegiado 48.209. O sea que no sé si es que estaremos 48.000 colegiados, probablemente no todos en actividad, pero quiero decir que tú no puedes apoyar ninguna ley basada en encuestas ambiguas. En ese debate hubo un compañero que levantó la mano, lo único que le dieron voz, mientras que había una historia de micrófonos, y dijo, bueno, este es un tema demasiado serio como para que se pueda tomar una decisión en base a encuestas que no todos hemos respondido, y si acaso nos tendrían que preguntar a cada colegiado qué pensamos de esta ley. En ese debate, la única persona que fue una voz disonante fue la presidenta de la Asociación de Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Fue la única que yo aplaudí. Ella dijo, ustedes saben que es una enfermedad muy cruel, que deteriora mucho a los pacientes, que empieza muy jóvenes y que es un deterioro progresivo. No tenemos ningún paciente que esté pidiendo la eutanasia. Es verdad que cuando los pacientes se sienten una carga para su familia o que son un peso, pues porque hay deterioro y a lo mejor no tienen pues medios económicos para tener, yo qué sé, pues un ordenador o una silla que te movilice o algo que les descargue a la familia. Dice, sí que hay personas que pedirían, que les gustaría morirse, pero que no que pidan la eutanasia. Y luego ella dijo, allá todos los que estábamos presentes, si ustedes ven a una persona que se quiere tirar por un puente, ¿qué hacen? ¿Le empujan o le dejan que se tire? ¿No? Y también dijo, y también les pregunto, en este proceso de los enfermos de ELA, ¿en qué etapa ustedes les propondrían la eutanasia? Lo demás fue todo un apoyo incondicional a la ley del gobierno, al anteproyecto de ley en aquellos momentos. Y luego también hay otra situación que a mí me parece de un agravante impresionante, ¿no? Ellos presentaron el anteproyecto de ley el 31 de enero del 2020 y yo ahí ya empecé a inquietarme mucho. Por eso, además del debate del Colegio de Médicos del 2019, luego estuve en el debate de Profesionales por la Ética y ya empecé un poco a divulgar y a sensibilizar a la gente de que esto no es cualquier cosa. O sea, esto es serio. Luego llegó el confinamiento. Yo no creí que tuvieran el valor de seguir para adelante con esta ley. Y en un artículo que os lo voy a poner después, del Diario Médico, venía esto. O sea, se ha aprovechado una situación de pandemia donde absolutamente todos los profesionales sanitarios estaban volcados en otra cosa, como para ponerse a reflexionar en esta ley, y la sociedad también. La ley se propone como una respuesta a una demanda social, pero yo en todo 2020 y en el 2019 y en el 2018 no he visto una demanda social. He visto comités colectivos muy ideologizados que han estado impulsando, convenciendo y tratando de polarizar la situación, pero no he visto una demanda social. Entonces, una de las cosas más importantes cuando uno se plantea el tema de la eutanasia es aclarar conceptos. Porque esto que os decía, o sea, tú decir que el día de mañana, cuando tú estés en una situación ya final,
no quieres ir a un hospital y que te ingresen en una UCI, eso no es eutanasia. No es eutanasia. Eso estás en tu pleno derecho. Mi madre, que ahora tiene 84 años, nos dice, mira, yo ya de joven no me muero. A mí, aunque me salga un cáncer, si no tengo dolor, no me toca un médico. Pues le vamos a respetar la voluntad. Pues eso no es eutanasia. Bueno, perdón. Entonces, empieza por el concepto muerte digna. Estuve yo en una formación continuada de cuidados paliativos con el entonces responsable de cuidados paliativos del Hospital Niño Jesús de Madrid, y nos dijo una cosa que a mí me sorprendió, que el concepto muerte digna es un concepto perverso. Yo dije, ay, ¿y por qué? ¿No? Pues porque ¿qué significa derecho a una muerte digna? Es un término ambiguo, pero él dijo perverso, no dijo ambiguo. La muerte de una persona, la muerte natural de una persona, ¿es una muerte indigna? La muerte de nuestros abuelos, de los padres que hayan fallecido, de las personas que... ¿Ha sido una muerte indigna? Las personas, y es que se confunden términos, o sea, tú no puedes confundir el término dignidad con el término calidad, ¿no? Entonces, las personas pueden perder calidad de vida, y eso lo vamos perdiendo con la edad, porque ya con una cierta edad de artrosis no puedes hacer un maratón. Pues si para ti calidad de vida es hacer un maratón, pues tú has perdido calidad de vida. Que el término de la calidad de vida es muy subjetivo, porque a lo mejor a uno que vemos decir que estar ciego puede ser para nosotros perder calidad de vida, pero yo tengo un montón de amigos ciegos que no les digas a ellos que no tienen calidad de vida, lo que son unos héroes luchadores por la vida. O a personas enfermas de esclerosis lateral amiotrófica. Para ti esa situación puede ser absolutamente de pérdida de toda la calidad de vida, pero a lo mejor para ellos no, si van teniendo medios para adaptación, porque para ellos la calidad de vida puede ser el estar con su familia, el ver crecer a sus hijos, y eso cada año que ganan en vida es calidad de vida. Entonces, se puede perder calidad de vida, pero nunca se pierde dignidad, porque la dignidad es algo intrínseco al ser humano. O sea, tú puedes ser un discapacitado, tienes dignidad de persona humana. Tú puedes ser mayor, puedes estar enfermo, puedes tener lo que sea. Tú tienes una dignidad, es que si no nos cargamos los derechos humanos. O sea, tu dignidad no te la da el Estado, ni te la da la calidad de vida, te la da el hecho de ser persona humana. Luego podrás tener más o menos calidad de vida, mucho según tu subjetividad. Bueno, entonces, ¿tiene igual dignidad una persona cuando tiene capacidad de trabajar y producir o cuando está enfermo y va perdiendo facultades? Puede tener distinta calidad de vida, pero la dignidad es intrínseca, no se pierde. Y luego tiene igual dignidad cuando se responde a las capacidades reconocidas por la sociedad que cuando tiene capacidades diferentes. Eso, bueno. Entonces, la dignidad de la persona humana viene de su ser humana. Entonces, hablar de muerte digna es una ofensa a las personas que no mueren. O sea, tú solo puedes morir dignamente cuando pides la eutanasia y decides suicidarte. ¿En qué momento te terminas con tu vida? Porque al final es eso. Pues no. Entonces, es una terminología ambigua. Luego, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia no es que, mira, está al final de la vida y entonces ya le han puesto la morfina y entonces ya, pues mira, no. O sea, la eutanasia es un acto deliberado para terminar con la vida de la persona a petición de la misma en un contexto médico. O sea, es un acto deliberado. Tú puedes poner morfina a una persona, luego Claudio nos lo puede explicar. Si se la pones en las dosis adecuadas, tú no le provocas la muerte. Ahora, si se la pones en una dosis de caballo, tú se la pones y ahí mismo se muere. O sea, la eutanasia es un acto que tiene la intención
de terminar con la vida de la persona, luego tú le llamas H, lo puedes disimular con lo que quieras, ¿no? A petición de la misma, en un contexto médico, dicen. Pero luego el contexto médico es muy amplio y esto también es un gran peligro de esta ley. Entonces, eso es eutanasia, ¿no? Alguien que a petición del paciente actúa para terminar con la vida del paciente. ¿Qué es el suicidio asistido? El suicidio asistido es otra cosa. El suicidio asistido no es lo mismo que la eutanasia. El suicidio asistido es el paciente quiere terminar con su vida. Entonces, hay un profesional o no profesional que le prescribe algo, que le dice y le ayuda para que se lo tome, porque a lo mejor hay una incapacidad. Yo no sé lo del Ramón San Pedro exactamente cómo fue, si se lo tomó él, si se lo dio, no lo sé. Sé que se le facilitó, ¿no? Entonces, es facilitarle una medicación al paciente para que él mismo acabe con su vida. Eso es suicidio asistido. En esta ley, aunque regulan esto también, para nada se utiliza la palabra suicidio, porque claro, tú eso dices suicidio en el colectivo y es que eso chirría, ¿no? Y más cuando en España la primera causa de mortalidad no natural de las personas es el suicidio, ¿eh? Por encima de los accidentes de tráfico, de las enfermedades cardiovasculares y no sé qué otra era. Había 3 antes, accidentes cardiovasculares y cánceres. Bueno, pues por encima de esas 3 causas ahora es el suicidio. No se dice y tal, pero realmente es eso, en las estadísticas está ahí. Entonces, otra cosa, que es lo que este señor que se acercó allí, primero en el que nos decían, ¿te acuerdas? En realidad lo que estaba diciendo es esto, o sea, yo no quiero prolongar mi vida, bueno, por encima de la capacidad, o sea, cuando ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es la distanasia, encarnizamiento u obstinación terapéutica? Eso es prolongar la vida de una persona con medios desproporcionados. O sea, tú tienes una persona que ya está muy deteriorada, ¿no? Y entonces, pero a veces las familias, también es porque las familias no soportan la angustia de ver partir a su familiar. Entonces, ya está casi muriéndose, pero hay que llevarle al hospital. Bueno, pues le llevas al hospital, analítica, vía, placa, etc. Lo que haces es deteriorarle la calidad de vida que pueda tener. Puede ser que tenga una sensación de asfixia y necesite oxígeno. Bueno, eso es otra situación. Pero es como actuar cuando ya no tiene ningún sentido. Es que eso no puede ser, ¿no? Y yo creo que ahí los médicos ojalá tengamos sentido común. O sea, cuando ya... Yo tengo muchos pacientes a veces en los domicilios que vamos, ¿no? Personas con Alzheimer y todo esto, que cogen un catarro. Bueno, pues yo les digo a la familia, yo no le llevo al hospital, vamos a intentar tratarle aquí y ver un poco cómo va resultando. Y la mayoría de la gente lo entiende. O sea, ¿tú qué vas a hacer? Nosotras acabamos de tener una compañera que falleció en octubre. Era una misionera que empezó con una enfermedad neurodegenerativa muy joven, ha estado 13 años en cama y tal. Al final le hicieron un diagnóstico de un tumor de ovario que invadía todo el abdomen. Bueno, había compañeras mías que sí, vamos a hacerle biopsia para ver qué hay que hacer. Hermanas, eso es encarnizamiento terapéutico en esta situación. ¿Qué le va a aportar que tú sepas qué tipo de tumor es? Si ni se puede intervenir, ni se puede... Le empiezas a dar quimio, le vas a deteriorar la calidad de vida que tiene y ella ya tiene una calidad de vida deteriorada. Eso es encarnizamiento terapéutico. Eso no se debe hacer. O sea, yo creo que el sentido común de aprender también a respetar la muerte es muy importante, ¿no? ¿Qué es limitación del esfuerzo terapéutico? Que era esto, o sea, no aplicar medidas desproporcionadas a un paciente con mal pronóstico vital o de mala calidad de vida, ¿no? Que al final es un poco lo mismo. Esto, cuando limitamos el esfuerzo terapéutico, en realidad lo que estamos impidiendo es el encarnizamiento. Después, ¿qué es la autonomía del paciente y el consentimiento informado? O sea, esto es un bien jurídicamente protegido, ¿no? Como una manifestación de la libertad humana y del reconocimiento de su dignidad y valor de la persona, que está reconocido ya desde hace muchos años, en el 48, dentro de los derechos humanos.
En el ámbito de la salud, el derecho a decidir libremente se plasma en la Ley del 86 con la obligación del centro sanitario que incluye no solo la apropiada prestación técnica, sino también el deber de información y respeto a las decisiones adoptadas por el paciente libre y voluntariamente. Y desde hace ya esos años, cuando a ti te van a operar, hay que firmar un papelito. Tú tienes que saber los riesgos a los que te expones y tal, y tal, y tal, y ser consciente, y si no quieres, nadie te va a operar. O nadie te va a hacer una endoscopia o una colonoscopia o a veces hasta sacar un tapón del oído. Porque hubo una denuncia en la Comunidad de Madrid de un señor que le sacaron un tapón de oído y resulta que tenía el tímpano perforado y él dijo que se lo había perforado con la extracción. Y un juez le dio la razón y total que le tuvieron que indemnizar con no sé cuánto. Y yo digo, ¿y cómo sabemos que ese tímpano no estaba perforado antes y cuando tienes un tapón no se ve? Así a veces estamos moviéndonos, ¿no? ¿Qué son cuidados paliativos? Esto nos podría hablar mejor Claudia, pero bueno, yo me atrevo así a decirlo, ¿no? Es tratar de dar calidad de vida al paciente con procedimientos médicos adecuados al final de la vida. Y el lema de los cuidados paliativos es: nosotros no te ayudamos a morir, te ayudamos a vivir hasta que te mueras, que es muy diferente, ¿eh? No te ayudamos a morir, te ayudamos a vivir hasta que te mueras. Lo mejor posible, ¿no? ¿Qué es la sedación paliativa? Que también es un término ahí confuso, ¿no? Eso, le pusieron la morfina y se murió. Le hicieron eutanasia. No. La sedación es un procedimiento por el que a ti te disminuyen la conciencia. Y habéis oído ahora con todo esto del coronavirus, para intubarte hay que sedarte. Porque no te pueden meter un tubo por aquí despierto. Entonces, la sedación es un procedimiento eso de bajar el nivel de conciencia de la persona. Cualquiera que nos hayan operado de algo nos han sedado. Pero la sedación no mata a nadie, salvo que tenga una alergia al anestésico, ¿no? O sea, la sedación siempre es reversible. Pero cuando tú decides sedar a una persona que está al final de su vida, en una situación terminal, lo que termina con él es la enfermedad por la que le sedas, no la sedación. Entonces, eso es muy importante. O sea, la sedación paliativa es un acto de paliativos para evitar que la persona muera con una situación de angustia por la asfixia que puede estar sufriendo o por una situación de dolor que es incontrolable ya de otras vías, etc. Pero la sedación es reversible. Lo que no es reversible es el proceso por el que se seda. Creo que eso tiene que estar muy, muy claro también, para nosotros. Esta ley sale adelante a pesar de un informe del Comité de Bioética de España aprobado por unanimidad en una asamblea plenaria que tuvieron el 30 de septiembre del 2020. Es un informe de 72 páginas y yo afortunadamente he encontrado un resumen, porque si no, imposible de leerlo. Entonces, los del Comité de Bioética dicen: existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales y económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia y o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública. Más claro no lo pueden decir, ¿no? O sea, hay sólidas razones sanitarias, éticas, legales y económicas para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública, ¿no? Porque la ley se plantea así: es un reconocimiento del Estado a un derecho de los ciudadanos. Bueno, ahí va diciendo, ¿no? Porque dice: el deseo de que una persona, de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y o psíquico, debe ser siempre mirado con compasión y atendido con una actuación compasiva eficaz que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en paz. Sin embargo, tal compasión no consideramos que legitime ética y legalmente una solicitud que ni encuentra respaldo en una verdadera autonomía, atendido el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, ni además queda limitada en sus defectos al propio espacio privado del individuo. Es que esto tiene una repercusión social, que eso es muy importante, ¿no? Legalizar la eutanasia y o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana,
cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra. Entonces, ahora os voy a poner cuál ha sido la evolución de la eutanasia en los países que la tienen aprobada. Son solo 5, ahora nosotros somos el 6º, pero tienen aprobada la eutanasia los primeros Holanda y Bélgica en el 2002, de Luxemburgo en el 2008, y luego Canadá en el 2010, Colombia en el 2015, Canadá en el 2016. Estos son los países. Y luego hay algunos estados, algún estado de Australia, algún estado de... Bueno, en Estados Unidos no tienen aprobada la eutanasia en ningún estado. Lo que tienen es el suicidio asistido legal. Y eso también lo tienen en Suiza. Y luego Alemania y Albania tienen el suicidio asistido permitido o no penalizado, pero no legal. O sea, no es que sea un reconocimiento de un derecho, sino que alguien ayuda a que alguien se suicide y no está penalizado. Pero no es un reconocimiento de un derecho a que la persona se suicide y le ayuden a ello. Entonces, la ley, yo ahora he estado leyendo un artículo que salió en el Diario Médico y entonces los que están a favor dicen que, claro, está dirigida a un sector muy restringido de personas, ¿no? Pero entonces yo digo, si está dirigida a un sector muy restringido de personas, ¿por qué tienen que hacer una ley que a toda la población dice que tiene el derecho a pedir el suicidio? O sea, a pedir la eutanasia. Pues... Entonces, lo que es evidente, y esto tampoco lo niegan las personas que están a favor de la eutanasia, dicen que esto no se puede comprobar, pero hay datos. Entonces, lo que es evidente es que en Holanda, cuando empezó la eutanasia en 2002, la pidieron 1.815 personas, y en 2017, o sea, 15 años después, la cifra ha subido a 6.585. Y no tiene más población Holanda que la que tenía entonces, ¿eh? O sea, que si iba dirigida a una población muy restringida, pues lo normal es que se hubiera mantenido en los de los inicios, ¿no? Porque si no aumenta el deseo de eutanasia, porque tiene que aumentar los casos. Entonces, bueno, la realidad es que eso ha ido en aumento. Y en Bélgica también, no os lo pongo para no cansaros. Eso en un espacio, ¿no? Luego, el informe Remlik, que lo hizo el fiscal general del Estado de Holanda, o sea, que no ha sido... así alguien que no tenga una autoridad, ¿no? Entonces, garantizó a los médicos participantes el anonimato e inmunidad judicial a cambio de una información sincera. Entonces, el resultado fue que 27% de los médicos indicaron que habían terminado con la vida de algún paciente sin su consentimiento. Porque, claro, cuando se nos plantea la ley, lo que se plantea es que es muy garantista, que va a estar muy controlada porque va a tener que pasar no sé cuántos filtros y tal, y a mí esto me suena mucho a la ley del aborto. O sea, primero pasamos filtros y después, como vemos que pasa todo, quitamos los filtros y ya cuela abundantemente para que ya nadie lo impida, ¿no? Entonces, la realidad es que es eso. O sea, en Holanda también, según la ley, tienen que pasar filtros y controles, pero la realidad es que hay 27% de médicos que ya están dispuestos a hacer la eutanasia sin que haya filtros o sin que haya documentos escritos, porque según la ley tiene que haber una petición reiterada y por escrito del paciente, por lo menos con 15 días de diferencia. Eso para los que dicen que no hay pendiente resbaladiza, o sea, que no porque tú apruebes la eutanasia va a significar que la gente se va a animar a pedirla, ¿no? En cuanto a la evolución de las causas, en Holanda también se empezó para casos restringidos, y en un informe publicado en el Current Oncology del 2011, que es una revista médica, resumió la eutanasia en los Países Bajos al decir: ha pasado de la eutanasia de las personas que son enfermos terminales, que es así como se plantea, aunque la nuestra de entrada ya viene con un contexto eutanásico que cabe todo, es muy ambigua, de la eutanasia para ahora mismo pasó de enfermos terminales a enfermos crónicos. Imaginaros, un paciente diabético que considere que su vida no tiene calidad, pues puede pedir la eutanasia. Porque él considera que no tiene calidad de vida, es una enfermedad crónica, a enfermedades físicas y a eutanasia para las enfermedades mentales. Esa es la realidad como ha evolucionado en Holanda, ¿no?
Y ahora mismo tienen un planteamiento de un kit en farmacias para que las personas de más de 70 años que simplemente estén cansados de vivir, pues lo puedan adquirir y se lo puedan tomar. Bueno, pues son maneras prácticas de facilitar que la gente se suicide y a lo mejor que no se ahorque, yo qué sé, no sé cuáles son las cuestiones. Bélgica, por supuesto que empezó aprobando la eutanasia para niños, pero ahora ya tiene la eutanasia para niños sin límite de edad. Supongo que la piden los padres. O sea, esto a mí me espeluzna. En Bélgica, en el 2007, 5 años después de la aprobación de la ley de la eutanasia, en Holanda eran 27%, en Bélgica un 32% de eutanasias sin consentimiento del paciente. O sea que no hay ningún documento escrito en el que el paciente lo haya pedido. Y luego, este señor es un miembro de la Comisión Belga de la Eutanasia, que desvela el incumplimiento sistemático de los controles. Este se publicó en febrero, el 19 de febrero del 2018. Y él dice ahí, no quiero formar parte de un comité que viola deliberadamente la ley. Este forma parte del comité del control de las solicitudes de eutanasia, ¿no? Y entonces, ante lo que ocurre, que ahí no se controla nada, pues dice, ¿para qué estoy yo aquí? Pues muy honrado por su parte. Entonces, la evolución en Holanda y en Bélgica, desde el 2002, es que se han multiplicado el número de casos, se han relajado los controles para el cumplimiento de las condiciones de la ley, se han ampliado las causas para las que se puede realizar, se ha implementado para niños sin límite de edad en Bélgica y en Holanda a partir de los 12 años, y en Holanda a los mayores de 70 años cansados de vivir se les puede partir. Y lo que es una conclusión es que es un abaratamiento de costes para los estados. Hasta tal punto que en Canadá la aprueban en el 2016 y en el 2018 hay hospitales que pretenden echar a un discapacitado si no acepta la eutanasia. Hay diputados que plantean si tendrían que ser el fin de las residencias de ancianos que no aceptan la eutanasia. No subvencionamos las residencias que no acepten la eutanasia. Y se plantea la eutanasia de los niños sin el consentimiento de los padres. En 2 años se aprueba la ley de la eutanasia en 2016 y estamos en estas en el 2018 y en el 2020. Y este señor es un testimonio de... Porque dicen esto, o sea, una de las cosas que dicen que luego la saco ahí, es que el que aprueben la ley de la eutanasia no quiere decir que a ti te obliguen a pedirla. Y este es el testimonio de un señor que tiene una atrofia muscular espinal que declaraba en el New York Times la presión a la que él se sentía sometido. Dice, qué fácil es que alguien te influya sin darse cuenta para que te sientas subestimado y sin esperanza, presionándote suavemente pero con determinación para aligerar a los demás de tu carga. O sea, yo pienso en mi pueblo. La mayoría del pueblo, son 250 habitantes, la mayoría más de 80 años, con los hijos estamos fuera, dolores por aquí, dolores por allí, ninguno quiere ser una carga, ninguno se quiere ir de su casa. Imaginaros que, mira, o sea, hacemos una campaña, pues sí, ¿por qué no? Y hasta los más católicos. Esto, el Consejo de Europa firmaba una resolución, y esto era en el 2012, que decía legalizar la eutanasia, lejos de introducir mayor control, simplemente introduce más eutanasia y más cooperación al suicidio. Y todo esto, hay pues eso, las personas que están en los comités estos de muerte digna que dicen que no, que eso no es así. Bueno, yo lo que digo es que las leyes efectivamente no obligan, nadie te obliga, pero te inducen. Y hay una disminución del nivel de conciencia. Yo pienso en el paralelismo de la ley del aborto. En 1985, qué resistencia. Pero bueno, como es en el caso de malformación, en el caso de sufrimiento de la madre, en el caso de violación, hombre, pues. Y en el 2011, como un derecho de la mujer. Y ningún partido político con agallas para derogar esa ley. Y eso que con mayoría absoluta. Sigo con el informe del 30 de septiembre. Ellos lo que proponen, del Comité de Bioética, proponen la protocolización en el contexto de la buena praxis médica del recurso a la sedación paliativa
frente a casos específicos de sufrimiento existencial y refractario. Dicen, ello, junto con la efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y la discapacidad, debieran constituir ética y socialmente el camino a emprender de manera inmediata y no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública. O sea, que ellos hacen un reclamo a invertir en cuidados paliativos y en ayudas a la dependencia. ¿Cuál es la situación de cuidados paliativos? Ahora ya le voy a dejar a Claudio. En Europa, el 82% de los países europeos han aumentado los cuidados paliativos en 15 años. Y España no está entre ellos. Donde menos se invierte en cuidados paliativos, que veis aquí, es el cacharrito ¿veis, no? Están bien claritos los Países Bajos y Luxemburgo, que son los que tienen la eutanasia aprobada, y luego estamos España y algunos países por aquí. Todos los demás de nuestro entorno, bueno, Gran Bretaña también, están invirtiendo en cuidados paliativos. De tal manera que España se dice que tiene que haber una unidad de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, creo. En España estamos en 0,6, por debajo de Rumanía, en el puesto 23, hacia abajo de la... El asesor jurídico del Colegio General de Médicos, porque como hablan de una gran demanda social, decía que lo que la sociedad demanda no es la legalización de la eutanasia o el suicidio asistido, sino el aseguramiento de dar una respuesta formal a muchas personas que sufren porque no hay cuidados paliativos suficientes, lo que afecta a la protección de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida y la garantía del pleno respeto a su libre voluntad en la toma de decisiones sanitarias que les afectan en dicho proceso. Y entonces, ¿qué es la realidad de España? Pues que no hay una ley nacional de cuidados paliativos, entonces eso está al libre albedrío de cada autonomía, lo que cada autonomía quiera dedicar de su presupuesto a cuidados paliativos. Entonces, depende en qué autonomía estés tú, vas a tener más acceso a cuidados paliativos y de más calidad o no, porque de eso depende del dinero que haya. Y no hay una ley nacional que obligue. Por otra parte, en toda la carrera, en los 6 años de carrera que tenemos de formación médica, no hay una formación específica de cuidados paliativos. Y luego, así como hay especialidad de medicina de familia, de interna, de tal, no hay una especialidad de cuidados paliativos. Y es algo que es complejo, o sea, no lo sabemos hacer cualquiera. No lo sabemos hacer cualquiera. Entonces aquí le doy la palabra a Claudio para que nos cuente un poco. Yo descanso. Por lo tanto, yo no voy a hablar tanto de cuidados paliativos como que voy a hablar más de ese final de vida, los contextos y qué es lo que hace que en este contexto una determinada persona pida adelantar la muerte. Tres cositas primero. Uno, a nosotros los paliativistas no nos gusta mucho hablar de este tema porque pensamos que el tema del final de vida y la muerte no es un proceso biológico, es un proceso biográfico. Es la biografía la que se acaba y también la biología, evidentemente. Y creemos que este debate va más allá de la mirada médica y la mirada biológica. Es un debate global, en donde los médicos estamos invitados a acompañar ese proceso, pero hacemos lo que sabemos hacer. Esto va más allá de lo nuestro, más allá de lo nuestro. Y tampoco nos gusta mucho esa dicotomía que se presenta entre paliativos y eutanasia, ¿no? Agradecemos la valoración de nuestro trabajo, pero muy probablemente yo creo que está sobredimensionada. Es verdad que unos buenos paliativos pueden disminuir muchísimo la incidencia de demandas de muerte anticipada y de eutanasia, pero no las niega, no las pondrá a cero nunca. No está nada claro que el tema paliativo médico sea el definitivo, por muy buenos paliativos que tengamos. No me queda duda que otros factores sociales y antropológicos son mucho más importantes, como veremos después. Y una advertencia, hablo desde lo que opino yo, como médico, como paliativista y como creyente. Yo no soy portavoz de nada, entre otras cosas porque cada uno piensa de una manera distinta en los contextos en los que me muevo. Pero sí que soy consciente, en el acercarme al final de la vida, de la complejidad de este tema. No es un tema simplón, no es un tema simplón, y es un tema que exige diálogo entre todos,
Exige no movernos en argumentos emocionales, ninguno. Exige no ideologizar demasiado estas cosas, ninguno. Exige diálogo y mucho respeto, porque detrás de todo esto hay vidas muy sufrientes, familias muy sufrientes. No quiere decir ese respeto que hagamos lo que el otro me pide que haga, para nada, para nada. Pero sí entrar desde la dinámica en lo que yo hago es respetar, que significa acompañar, significa no abandonar, significa estar independientemente de lo que el otro haga. Y a veces, en mi opinión, hablar menos, callar más y acompañar más. Eso es la vivencia que yo tengo en este tema. Bueno, yo no voy a hablar de eutanasia, que estoy totalmente de acuerdo de lo que Rosa hasta ahora ha planteado, pero totalmente, sino que voy a hablar del final de vida, el deseo de muerte anticipada y los contextos en los que nos movemos en ese final de vida. Bueno, mira, cuando nos morimos todos, muchas personas desean morir. En el final de vida muchos desean morir. Y es un abanico que va desde la experiencia de ya está cortado el bacalao, ya he hecho todo lo que tenía que hacer y acepto la muerte como un elemento de mi vida. Por cierto, estoy de acuerdo que eso de muerte digna lo odio, es vida digna hasta el final, que es otra cosa. Y yo me quiero acercar a esa experiencia de final de vida, de muerte, con serenidad, con tranquilidad. Nuestros místicos lo expresan muy bien, esa experiencia. Deseo encontrarme con Dios y lo deseo. Es un deseo de muerte anticipada, aceptando el final de vida que me llega. Otros desean la muerte ante la experiencia de sufrimiento, de carga, de limitación. Desean la muerte más específicamente. Bueno, genéricamente. Dios mío, ¿por qué no te me llevas ya? ¿Qué carga soy para mi familia? ¿Por qué no acabaré ya? Tengo mi tía que desde hace 30 años me está diciendo lo mismo. ¿Por qué no me llevará Dios ya? Esa experiencia la conocemos todos, pero es de una forma genérica. Pero otros dan un paso más. Y ante el sufrimiento intenso del final de vida, y eso lo vemos ya mucho en los hospitales, ante el límite, la dependencia, la carga, el vacío, muchas cosas más, nos piden explícitamente: doctor, haga algo, acabe con esto, deme una sedación de esas, sin entender muy bien lo que es la sedación, para que acabe. Ojalá fuera legal la eutanasia. Esa experiencia la tenemos nosotros. Es lo que llamamos deseo de muerte anticipada. No hay una manera de acabar con esto. Esto lo he oído yo con frecuencia, Y los curas también lo habrán oído. Y los agentes de pastoral también lo han oído. Y de ese grupo, unos poquitos, pero a ver los hilos, unos poquitos hacen una demanda explícita, solicita y planifica acciones para acabar con su vida. Hasta ahora poniéndose en contacto con asociaciones que facilitaban estos procesos, hasta ahora buscando acceso a fármacos y drogas para suicidarse, porque la eutanasia es una forma de suicidio, no lo engañemos de otra manera, o son los que hasta ahora van a explícitamente solicitar la eutanasia. Ese deseo de muerte anticipada va desde la aceptación de la muerte hasta la solicitud explícita de eutanasia. Y eso es frecuente. El deseo de muerte anticipada es frecuente, por lo menos los profesionales que trabajamos en paliativos, frecuentemente nos encontramos con eso. Menos frecuente es, pero a verlo ahí, menos frecuente es la demanda explícita de eutanasia. ¿Vale? Bueno, pues ¿cuántas personas se encuentran o en los estudios que realizamos en las plantas oncológicas y de paliativos solicitan muerte anticipada? Pues fijaros que entre los oncológicos, los que tienen cáncer en final de vida, 1 de cada 5 expresa en algún momento deseo de muerte anticipada. No continuo, pero 1 de cada 5. Y en enfermedades tipo ELA, esclerosis lateral amiotrófica, más frecuente todavía. No quiere decir que estén solicitando eutanasia. ¿Entendéis la diferencia, verdad? No lo quiere decir. Pero esta realidad existe y tenemos que acompañarla. Bueno, nos tiene que quedar claro, por lo menos yo lo tengo muy claro, que ante una demanda de muerte anticipada, no hablo de eutanasia, hablo de muerte anticipada, lo que una persona nos está diciendo es que está sufriendo muchísimo, que sufre mucho. En el fondo, en la inmensa mayoría de las veces, no nos está diciendo que quiere morir, sino que no quiere vivir así, que es muy distinto. Esto nos supone un desafío de acompañamiento ético,
porque aquí la ética se transforma, se ejecuta en acompañamiento. Y no huir los profesionales, los acompañantes, que somos todos en algún momento de nuestra vida, no huir de esta realidad, no huir a través de la palabra, a través del discurso, a través del consejito o a través de la moralización y el juicio. La ética se transforma en acompañamiento en estos casos. La ética trata sobre lo bueno y lo malo, sobre hacer bien, sobre hacer bien. Llevo tiempo insistiendo que el desafío para cada uno de nosotros es hacer bien, no juzgar lo que el otro hace, que también habrá que hacerlo, también habrá que hacerlo. Hacer un juicio moral, un juicio ético, una valoración ética. Pero fundamentalmente para nosotros se trata de hacer bien, hacer lo que tengo que hacer yo. Y eso es acompañar esos procesos. Esa es la ética fundamental del asunto. Bueno, después de esta media homilía, solo quiero transmitiros una certeza, que el acompañamiento en el final de vida es escuchar. Escuchar. Escuchar de una determinada manera. La tendencia ante la dureza de estas cosas es huir. Y huir es dar mensajitos, consejitos. Ya pueden ser clínicos, médicos, afectivos o espirituales. No, escuchar. Escuchar. Eso es lo que nos toca. Y luego denunciar, y luego hablar, y luego pelear. Pero primero, escuchar. Porque la escucha consigue conectar. La conexión sana y explora las causas por las cuales yo quiero morirme. ¿Vale? Bueno. Una cosa importante, la demanda de muerte anticipada y la demanda de suicidio como una cosa concretita en esa muerte anticipada puede ser adaptativa. ¿Qué quiero decir con eso? El final de la vida, ya lo veremos, una de las peores sensaciones es la pérdida de control. Yo no mando sobre mi futuro, ni sobre los síntomas, ni sobre mi cuerpo, incluso ni sobre mis acciones. ¿Quién manda? Manda mi cáncer, ese bicho que se me ha metido ahí dentro, manda a mis hijos, que me dicen que haga esto, haga aquello, manda a mi mujer, que bueno, siempre manda a mi mujer, pero bueno, en este caso en concreto más, manda a mi médico, incluso manda a la sociedad que dice qué es lo bueno y es lo malo, cómo me tengo que comportar y cuándo soy útil o inútil, válido para esta sociedad. Fijaros que la demanda de muerte puede ser un grito, un puñetazo sobre la mesa, por la que trato de recuperar el control de mi vida, porque ya que no puedo decidir sobre mi vida, por lo menos decido sobre mi muerte. Por lo tanto, escuchar, ¿vale? Escuchar. Bien. Bueno, avanzamos un poquito. Avanzamos un poquito. ¿Cuáles son las causas para desear una muerte anticipada que descubrimos desde esa escucha? Mirad, quedaros con 4. 4. 1, el dolor. 2, la tristeza. 3, la carga. Y 4, el vacío. Esos son los estudios, hay estudios de estas cosas, muchos, nos lo dicen y la experiencia personal que tengo yo lo confirma. Esas 4 causas, cada una más importantes. Raro es el paciente que por dolor o por síntomas nos vaya a pedir la eutanasia. Raro es. El dolor físico, no produce ese sufrimiento intenso que hace claudicar a la persona toda. No. Y además hemos avanzado en estas cosas, lo manejamos mejor. Sí que nos lo pueden pedir porque se nos va la olla a los médicos y entramos en esa dinámica de obstinación que ha explicado muy bien Rosa, en donde no respetamos el deseo del otro, que nos está pidiendo no que le demos muerte, sino que dejemos que la vida siga su curso hasta el final. No nos pide llegar a la muerte, sino que nos pide aceptar la muerte que llega, que le dejemos en paz para poder morir mejor. Eso es muy importante. Una de las causas es el miedo al ensañamiento y ahí nos tenemos que dar golpecitos los profesionales sanitarios porque ahí metemos mucho la pata. Segunda causa, la tristeza. Cuando digo la tristeza, me estoy refiriendo a toda la cohorte de síntomas psicoemocionales. La angustia, la depresión, la desmoralización, la desesperanza, la ansiedad, los miedos. Todo eso es una causa más frecuente que puede ayudar a demandar o a solicitar una muerte anticipada a una determinada persona. Aquí hay mucho que podemos hacer, tanto los profesionales de salud como los acompañantes pastorales y afectivos cercanos, mucho. No voy a entrar, luego si eso entramos, pero es un tema muy importante, bastante más importante que los dolores físicos a la hora de ser el síntoma fundamental que nos hace demandar
muerte anticipada o eutanasia. Tercera causa, la dependencia. Y ahí sí que entro, la dependencia. Muchos estudios demuestran que la dependencia es una preocupación fundamental al final de la vida y que, por lo tanto, es una de las principales razones para que alguien nos pida acabar. Yo diría que es la principal. ¿A qué llamamos dependencia? ¿En qué se concreta esta dependencia? A una pérdida de control de las funciones corporales. Ya no como, ya no voy al baño, ya no soy capaz de. Una reducción de la autonomía, me tienen que hacer las cosas, me tienen que poner un pañal, me tienen que asear, me tienen que levantar. Una disminución de la capacidad de hacer cosas placenteras. Ya no disfruto con ese libro, ya no disfruto tomándome un vinito con mis amigos, que es lo que me gustaba antes. Y todo eso lleva al miedo de ser una carga para los demás, fundamentalmente mi familia. No hay duda que detrás de todas estas experiencias hay una determinada antropología. Identificar la utilidad, las capacidades personales, la independencia con la dignidad, nos lo decía muy bien Rosa antes, la dignidad es el valor que cada uno tiene. Identificar estas cosas traduce que se nos ha entremetido una concepción totalmente utilitarista en donde vales según produces. Y a todos se nos ha metido eso. A todos se nos ha metido eso. Concebernos como dignos por lo que somos y no por lo que producimos. Y reconocer que en el fondo somos todos dependientes. Fijaros que al final de la vida no cambia la dependencia, cambia la fragilidad. Pero somos todos dependientes desde ya, desde niños hasta viejitos. Al final somos frágiles. Identificar todo eso, lo único, al final, son tareas existenciales que están pendientes en nuestra sociedad de bienestar. En nuestra sociedad de bienestar. Y en especial para aquellos que acompañamos al final de la vida, que insisto que somos todos. Cuidado con estas cosas que se nos meten a todos. A otro nivel más práctico, más allá de la antropología, tenemos que poner sobre la mesa y denunciar y demandar y exigir que todos los recursos sociales disponibles estén ahí para poder paliar esta dependencia, o por lo menos para hacerla más llevadera. No disponemos de recursos dignos y suficientes para ofrecer esta atención. Y fijaros que insisto más en lo social que en lo médico. Insisto más en la dependencia que en los paliativos. No tengo duda que el determinante más importante para la demanda de eutanasia y de adelantar la muerte es el sentimiento de carga por la dependencia progresiva que conlleva la enfermedad. No tengo duda. Y el mejor medio para abordarlo es el recurso social. Una buena red de ayuda a domicilio, excedencias pagadas para atender a familiares, plazas en recursos sociosanitarios, dignidad de los trabajadores, de las condiciones laborales de los trabajadores de ayuda a domicilio, ayuda económica para los cuidados. En esto nos lo jugamos. En esto nos lo jugamos. Por eso insisto que creo que esto es lo más importante. Fijaros, os puedo asegurar que una de las principales causas de ingreso en nuestra unidad hospitalaria de cuidados paliativos no es el síntoma del paciente, sino la claudicación de la familia sobrecargada que no es capaz, porque no se lo permitimos, poder cuidar como quieren a sus familiares. Y encima luego les criticamos porque llevan a sus abuelos a los hospitales. Si no les damos posibilidades. En este contexto, ¿cómo os parece que es normal que una persona diga quiero acabar ya? Pues es muy normal, es normal. Y acabo con la última causa, muy relacionada con las anteriores, que lo llamo yo el vacío, esa esfera del sufrimiento existencial. Difícil, concepto resbaladizo que tiene que ver mucho con todos los previos y sobre todo mucha relación con todo el tema de la espiritualidad. Sería la vivencia angustiosa de la vida, del final de la vida, por falta de control, ya hemos hablado antes, agotamiento de la esperanza, sensación de inutilidad, pérdida de sentido, soledad existencial. ¿Cuántos viven estos solos? Muy acompañaditos, pero como no hablamos de estas cosas, como engañamos al abuelo y no le decimos qué es lo que tiene, pobrecito, se muere solo uno y acompaña a la muerte solo otro, y todos llorando por las esquinas y sin poder hablar de lo más importante del final de su vida, que es que me estoy muriendo. Soledad. Bueno, se escribe mucho sobre el sentido de la vida, que sería esa fuerza motivadora que me permite afrontar dificultades, elegir caminos, encontrar respuestas a cuestiones existenciales, disfrutar de la vida, o lo que llaman ahora de calidad de vida, ¿no?
Esas, según las psicologías humanistas, esas experiencias de sufrimiento existencial final pueden ser causa, consecuencia y posibilidad de encontrar sentido de la vida. Puede ser posibilidad, no dificultad, posibilidad. Bueno, todo esto no es fácil. Me estoy acordando ahora mismo de un paciente, Carmelo, más joven que yo, que se me murió pues, hace un par de años, el año pasado. Ingresado en el hospital, después de todo un trabajo con él y con su familia de todo tipo, control sintomático, todo lo psicoemocional, traerle a sus hijos para que se despidieran, invitarle a escribir cartas de síntesis y de legado personal, de ofrecer estancias en domicilio de desahogo, de escuchar mucho, de ofrecer todos los recursos psicosociales, espirituales, etc. Después de todo eso, al final me decía, Claudio, no te empeñes, vale ya, está todo cumplido, está vendido el bacalao, no quiero seguir más, no quiero seguir más. Que ya está todo hecho, que no quiero seguir más, que me queda 15 días, me queda un mes y se ha acabado. No te empeñes. Carmelo me enseña que hay un territorio sagrado frente al cual solo puedo acompañar. Yo no puedo huir, no puedo hacer ni decir nada. Y al final nos tenemos que callar. Al final nos tenemos que callar. Aceptar mi propia impotencia, la vuestra también al acompañar estas cosas, Impotencia reconociendo que a veces no estamos para eliminar el sufrimiento, sino que estamos porque hay sufrimiento, que es muy distinto. Pasamos del para al por qué. No para eliminar, sino porque lo hay. Aunque no lo resolvamos, estamos para estar. Para estar. Así que ya acabo. Yo cuando tengo pacientes en los cuales sí que me demandan, yo sí que tengo pacientes que han demandado explícitamente eutanasia en todo este proceso. Yo les digo, mira, yo no puedo hacer nada para que cambies de opinión. Yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es poner todo lo que esté de mi parte, primero, para que tú respetes que yo no voy a hacer nada en lo cual asertivamente te digo que no voy a hacer, pero para poner todo lo que esté de mi parte para que pueda valorar, para que tú puedas valorar y desear tu vida. Esa actitud biófila de amantes de la vida es donde nos lo jugamos para manejar este tipo de cosas. Y yo creo que en estas cosas los cristianos, cuando escuchamos y no moralizamos, cuando escuchamos, creo que sí que tenemos pues, bastante que aportar en estas cosas. Me pasan 5 minutos, lo siento, Rosa. Venga, pues sigue tú con lo tuyo. Muchísimas gracias, a mí me has encantado y me has ayudado mucho. ¿Queréis hacer algún comentario de lo que... Invertir en cuidados paliativos, aunque sabemos que no es todo por lo que decía él, pero cuidados paliativos significa también ley de dependencia, realidades familiares, ¿no? O sea, todo lo que hace paliar el sufrimiento en esa etapa de la vida, ¿no? Cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna. Responder con la eutanasia a la deuda que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional. Y esto lo recoge el artículo ese que os digo del Diario Médico, que lo escribieron en marzo esta doctora Soledad del Valle. Dice, hablando de la ley de la eutanasia, atrás queda un intenso año de debate parlamentario y una gran paradoja. La ley se ha tramitado durante una pandemia inédita en la historia reciente, donde los muertos diarios en residencias de ancianos en España se contaban por cientos. Entonces, realmente ahí hay como, yo digo, quienes nos gobiernan y hacen las leyes y la realidad de la sociedad, hay como un desnivel muy grande, me parece a mí. Ese es un cuadro que hicieron en honor a las víctimas del coronavirus. Y luego este artículo dice, para que esta ley de la eutanasia se ponga en práctica, los profesionales sanitarios son una pieza clave de la regulación, con quienes no han contado, eso que lo sepáis. Pues acompañan al enfermo hasta el último aliento. No se ha contado con el personal sanitario para el establecimiento de esta ley. Pero es una ley contraria a la deontología médica, porque en la deontología médica lo primero es no dañar al paciente, lo primero.
Después curar, si no puedes curar, aliviar, y cuando no puedes aliviar, lo que nos decían, acompañar, escuchar, cuidar, que es lo que se dice, ¿no? Puede haber enfermos incurables, pero no hay ninguno que sea incuidable. Aparte de eso, pues eso va contra el juramento hipocrático, que es lo que ha leído la compañera, y luego contra el Código de Deontología Médica actual que está en vigor. En el artículo 36 tenemos: el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este. ¿Qué pasará con esto? Pues no lo sé. Porque en aquel debate que os digo que estuve era que los códigos hay que adaptarlos a la realidad social en la que nos movemos. La Asociación Médica Americana aprobaron por abrumadora mayoría esta proposición. La eutanasia es fundamentalmente incompatible con el papel del médico como cuidador y sería difícil, si no imposible, de controlar y plantearía graves riesgos sociales. Eso en junio del 2019. O sea que no es de la época de la Edad Media. Y luego la Asociación Médica Mundial, lo mismo, reafirma su oposición a la eutanasia y el suicidio con ayuda médica, como actos médicos, ¿no? Bueno, preguntas ya las hemos tenido, lo pasamos. Los argumentos en favor de la eutanasia eran lo que decía también un poco Claudio, y también el... Vale. Bueno, lo que decía el compañero, es una sociedad pluralista que no tiene por qué regirse por la moral católica, es fundamentalmente eso un baluarte. El legalizar la eutanasia supondría respetar la libertad del enfermo, elegir cómo quiere vivir y morir ante un sufrimiento estéril no mejorable. Y luego el argumento final, que a nadie se le obliga a pedirla. Bueno, y ahora entramos en esto ya os lo he explicado, en la estructura de la ley, pues son 5 capítulos y unas disposiciones adicionales y unas finales. Luego, si da tiempo, os digo un poquito, pero lo más interesante es el preámbulo, porque ahí ya coloca toda la ley, ¿no? Y está escrito literalmente de la publicación de la ley. Dice, pretende dar una respuesta jurídica, sistemática y equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual, como es la eutanasia. Lo de la demanda sostenida no sé de dónde se lo sacan, pero bueno, de los comités de muerte digna, pues a lo mejor sí, porque ya llevan muchos años ahí peleando, pero de la sociedad no lo sé. Bueno, significa dar etimológicamente buena muerte, pero incluso es lo que se entiende por buena muerte en el contexto griego, que buena muerte, cuando ellos hablaban de eutanasia, era la muerte de los héroes, de los que acaban su vida con valentía y con nobleza, no suicidándose. Y aquí entran a decir qué entienden por la eutanasia, y lo dicen muy clarito. Eutanasia es aquella que se produce de manera activa y directa, de manera que las actuaciones por omisión, que se designaban como eutanasia pasiva, no adopción de tratamientos tendentes a prolongar la vida y tal, o las que pudieran considerarse como una eutanasia activa indirecta, utilizando fármacos, se han excluido de este concepto bioético. El debate sobre la eutanasia, bueno, esto ya está aquí. O sea, ellos regulan sobre la eutanasia y el suicidio asistido, que ellos hablan de ayuda a morir. Y aquí dicen, en este debate confluyen diferentes causas. Esto sí que es lo más gordo del asunto. Atentos. La creciente prolongación de la esperanza de la vida, con el consiguiente retraso en la edad de morir en condiciones no pocas veces de importante deterioro físico y psíquico. Esa es una de las causas, ¿eh? El incremento de los medios técnicos capaces de sostener durante un tiempo prolongado la vida de las personas sin lograr la curación o una mejora significativa de la calidad de vida. La secularización de la vida y conciencia personal y de los valores de las personas. Y el reconocimiento de la autonomía de la persona, también en el ámbito sanitario, entre otros factores. Los que apoyan la ley de la eutanasia dicen que no se hace por un motivo económico. Pero en la base subyace una razón económica importantísima. O sea, si a mí me dices que una de las causas es la creciente prolongación de la esperanza de la vida, pues mira que si facilitamos que la gente no viva tanto y que quiera no vivir tanto, nos ahorramos pensiones, nos ahorramos asistencia sanitaria, nos ahorramos inversión en ley de dependencia y nos ahorramos en cuidados paliativos.
Para mí, o sea, es gordísimo como lo que subyace, ¿no? Que al final es esto. Y luego también otra cosa que a mí me parece que esto es una batalla contra la moral católica de alguna manera, es decir, porque la tenemos que aguantar nosotros si ya no creemos, ¿no? Y aquí mira, lo que dicen también es muy interesante, ¿no? No basta simplemente con despenalizar las conductas que impliquen alguna forma de ayuda a la muerte de otra persona. Eso no basta. Para respetar la autonomía y la libertad de poner fin a la vida de quien está en una situación grave de padecimiento, o sea, dicen eso, no basta simplemente despenalizar las conductas. Tal modificación legal dejaría a las personas desprotegidas respecto de su derecho a la vida en nuestro marco constitucional exige proteger. O sea, no basta que despenalices, pero tú tienes que dejar claro que es un derecho de la persona que él decida cómo quiere morir y cuándo, ¿no? Eso es lo propio. Luego dice, se busca legislar para respetar la autonomía y voluntad del paciente de poner fin a la vida de quien está en una situación, este es el contexto eutanásico del que ellos hablan, de padecimiento grave. Para que veáis qué ambigüedad, ¿no? Imposibilitante, de enfermedad crónica, de enfermedad grave e incurable, padecimiento de un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables. En los primeros intentos de aprobar la ley de la eutanasia hacían una alusión directa a la discapacidad y tuvieron enfrente todas las asociaciones de discapacitados. Por eso ahora lo ponen lo mismo de una manera así que no sabes qué, entonces todo puede caber, pero nada te lo dicen explícitamente para no tener confrontación. Entonces, ya ha habido una reclamación de las asociaciones de discapacidad por ese término de imposibilitante que les parece discriminatorio y que se entiende y todo esto, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Si queréis entrar, más que nada es porque también os quiero decir, la eutanasia activa es la acción por la que lo define. Un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de éste. Cuando se produce en un contexto eutanásico, que es ese que hemos dicho antes, por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o enfermedad grave, incurable, causantes de sufrimiento. Bueno, avanzamos y os digo cosas que me parecen también gordas. O sea, lo gordo también es eso, que la introducen como una ley orgánica que establece en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual, como es la eutanasia, ¿no? Dice que conecta con un derecho fundamental de la persona, constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe conectar también con otros derechos y bienes igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y moral de la persona, la dignidad humana, el valor superior de la libertad ideológica y de conciencia, el derecho a la intimidad y tal. De todas maneras, yo no soy formada en derecho, pero a mí esto me parece una contradicción absoluta, porque una vez que no está el valor de la vida, todos los demás derechos caen por su pie. O sea, ¿qué derecho a la libertad si ya lo que has quitado es la vida? Aparte de que me parece un auténtico atentado a la legitimidad de un Estado, porque el Estado está para defender la vida, ¿no?, de las personas. Si no está para defender la vida, ¿para qué está? Que sea de la ideología que quiera. En fin, vamos a avanzar. A lo mejor, bueno, aquí es una crítica que hace, en este otro debate que estuve de profesionales por la ética, estaba el catedrático de bioética de la Universidad Carlos I. Entonces, él fue haciendo una crítica a la ley y él decía que trata de crear un derecho humano que no existe, que no existe el derecho a la muerte. O sea, los derechos son siempre positivos a la vida, porque la vida es la base de cualquier otro derecho. Cuando el derecho a la vida no está, pues, todo lo demás sobra, ¿no? Justificando su acción legislativa en una demanda y debate social falseado, que es lo que os decía anteriormente, y con una interpretación errónea e ideológica de conceptos, conflicto entre la vida y la dignidad. Eso que hablábamos de calidad de vida y tal. Ahí vienen los requisitos, pero bueno, tampoco me voy a meter mucho porque ya es de letra pequeña y hay cosas más gordas, ¿no? Dice,
esto me parece gordísimo. En el capítulo 2 que habla de quiénes pueden solicitar la prestación, dice, en especial se adoptarán, esto es literal, de la ley, en especial se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico. Es decir, que una persona discapacitada se le garantice que puede pedir la eutanasia, en contra de a lo mejor lo que pueda pensar el resto de su familia. O sea, me parece gordísimo. Yo ya no sé cómo, no tengo palabras para llamarlo de otra manera. Bueno. Otra cosa que me parece súper gordita. Dice, para tener acceso a la prestación de la ayuda a morir se necesita... voy a decir lo otro. También lo otro, todo es importante, pero bueno... haber formulado 2 solicitudes de manera voluntaria y por escrito o por otro medio que permita dejar constancia y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos 15 días naturales. Yo digo, si una persona está con una depresión y pide la eutanasia, en 15 días naturales no le remontas de una depresión con ningún antidepresivo, porque tarda un mes en hacer efecto pleno. Si el médico responsable considera, esto también me parece re gordo, escúchalo, Claudio. Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado, en función de las circunstancias clínicamente concurrentes de las que deberá dejar constancia en la historia clínica. O sea, es un esfuerzo por garantizar que la persona pueda ser eutanasiada. Entonces, si por lo que sea, esta persona va a perder la capacidad de poder pedirla, en el periodo de 15 días, pues el médico puede adelantarlo y reducir el periodo. O sea, esto es para... Os invito a que leáis el texto, porque es que merece la pena, aunque uno lo tenga que leer 300 veces para entenderlo. Bueno, en fin. Aquí también hay otra cosa, o sea, el capítulo 2 es mayúsculo, ¿no? Dice, por ejemplo, no será de aplicación lo previsto en las letras B, C y D del apartado anterior en aquellos casos en que los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en pleno uso de las facultades y cumpla lo previsto. En fin, es una manera, toda la ley va a garantizar que una persona pueda pedir la eutanasia y se le pueda realizar. Solo lo de la objeción de la conciencia es inscribiéndonos en un registro de objetores de conciencia. Que yo digo, ¿y por qué no se inscriben aquellos que están dispuestos a realizarla? Pues no, los que no estemos de acuerdo nos tenemos que inscribir en el registro de objetores de conciencia. Que eso vulnera la protección de datos, porque nadie tiene por qué saber de ti qué posición tienes, ni religiosa, ni ideológica, ni de nada. Y después nadie sabe cómo eso puede penalizar a quienes se inscriban a la hora de trabajar en el servicio público de salud. Y luego otra cosa gordísima que hay es que se tiene que certificar como muerte natural. Con lo cual, no vamos a tener un conocimiento estadístico de cómo influye la aprobación de esta ley en la evolución de las peticiones de eutanasia y tampoco van a tener problemas con los seguros de vida de los que se eutanasian. Porque si a un seguro de vida le dices tú que ha muerto por eutanasia, te va a decir que lo cobra el propio seguro de vida para él, ¿no? Entonces, es una ley de verdad que se las trae. Yo os invito a leerla con detalle. Y si queréis me invitáis en otro momento y termino de explicar. Comunidades de oración y del ministerio de la palabra. Yo digo que la oración no sé, pero el ministerio de la palabra, vamos. Muchas veces frente a esto uno dice, pero ¿y qué puedo hacer porque me siento tan impotente? Bueno, pues ya desde hace muchos años está, que nadie lo conoce,
lo de las instrucciones previas, que cada comunidad autónoma tiene un registro donde tú puedes dar las instrucciones y además yo creo que es bueno que se haga, ¿no? Cuando tú ya no puedas decidir qué es lo que te gustaría que se hiciera contigo al final de la vida, ¿no? Y luego la Conferencia Episcopal Española ha sacado un testamento vital que es muy interesante, que yo no sé, don Luis nos puede decir un poquito más cómo está a nivel legal o cómo habría que hacerlo, porque lo que yo tengo conocimiento es que si no está en el registro de un establecimiento sanitario, por ejemplo en Madrid es en la atención al paciente de los hospitales y luego en algunos centros de salud de esto. En Castilla y León lo estoy mirando para Burgos porque allí también estoy dando una charla y también se registra en determinados puntos de la ciudad. Aquí en Valladolid no sé cómo está. Entonces, en esos registros que son oficiales, en ese certificado, o sea, ese documento que es oficial, hay un apartado que pone observaciones. Y yo creo que ahí es donde se podría incluir, para no liar, lo que dice la Conferencia Episcopal Española. O sea, poner, yo rechazo explícitamente que se me aplique la eutanasia, o dicen la prestación de la ley a la ayuda de muerte, esto, y pido que se me acompañe espiritualmente con cuidados paliativos y tal, y mi familia, si lo quiere, hasta el final de la vida. O sea que yo creo que habría que hacer una síntesis entre lo que tienen como oficial, que no sé si lo van a cambiar con la ley ahora, y lo que ha hecho la Conferencia Episcopal Española para que no haya un conflicto entre competencias y que se dé por bueno.